cargado a la opinión. 4 miradas y un debate con temas y noticias que nos mueven a todos. El primer café con Cecilia Rovaretti. Santiago, hola Chile, hola al mundo, que nos sigue a través de cooperativa.cl. 17 grados la temperatura actual, 30 la máxima que se espera para hoy en nuestra capital. ¿Qué pasa en Coyhaique? La máxima será de 12 grados, Puerto Montt 14, el cielo nublado, Concepción 17, Chillán agradable, 21 grados la máxima, el cielo nublado, Copiapó 23, Antofagasta 19, Arica 18, Isla de Pascua 21 grados la máxima, o sea, somos los únicos que vamos a sufrir calor así fuerte hoy, 30 grados, como decíamos, la máxima acá en Santiago. Bueno, así como muy primaverales y cambiando los colores, han llegado nuestros panelistas de hoy. Ignacio Walker, que fue presidente de la Democracia Cristiana, investigador de CIEPLAN, académico de la Universidad Católica de Valparaíso, de camisa celeste. ¿Cómo está, don Triste. Ignacio? ¿Por qué? Porque falleció el padre Beltrán Villegas, 100 años de edad, un sacerdote y teólogo maravilloso, excepcional. Así que un poquito triste. Y la semana pasada partió el padre Pepe Aldunate. Sí. Así que bueno, pero bien, Cecilia. Han vivido días. lo suficiente para hacer mucho bien. Eso es lo que uno... Es que fue una persona de excepción, como sacerdote y como teólogo. Bueno, también Durante estamos muchos años, mucho tiempo. con Rodrigo Echecopar, economista. Él es de Revolución Democrática, camisa blanca, pelo corto, viene llegando de México. ¿Cómo está? Rodrigo, buen día. Muy buen día. Cansado. Se atrasó un poco el vuelo. ¿Cómo llegaste recién del No. aeropuerto? Sí, casi. A las 3 de la mañana. Casi. Así. Debería haber llegado a las 11 de la noche, pero LAN está poco confiado. ¿Qué andabas haciendo en México? Estaba acompañando a una fuerza que son parecidas a nosotros allá y trabajando en un tema de emergencia climática sobre el cual vamos a tener novedades pronto. Qué bueno, ese va a ser uno de los temas que vamos a conversar. Clarisa Hardy, ¿cómo estás tú? Socialista, ya es la presidenta del Instituto Igualdad, que es el centro de pensamiento del Partido Socialista. ¿Cómo te va, Clarisa? ¿Muy bien? Muy bien. Un poco resfriada, me decías. También por un viaje, los aire acondicionados, los aviones provocan esto el que está en muy buena salud es Sebastián Izquierdo, el director ejecutivo de Horizontal, el centro de pensamiento de Evópoli, integrante de esta mesa por la ley de las 40 horas, 41 horas, como quieran llamarle. ¿Cómo te va, Sebastián? Buen día. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo muy bien. Mucho trabajo. Mucho trabajo, eso efectivamente. Ojo que es economista también, así que tienen con Echecopar tienen la mirada también económica de este proyecto tan pero es el único polémico. defecto que tiene, ¿no? Pero uno de la Chile y otro de la Católica. La mirada económica sobre el Tribunal Constitucional. También. Vamos Será tema, por supuesto, en este primer café. El primer café en Cooperativa presenta El plan es emprender. WOM, nadie te da más. Banco Estado Pequeñas Empresas y Postgrados Universidad Alberto Hurtado. Un grado más de pensamiento. Para hablar sobre esta pugna o este tema que se ha instalado bien interesante entre el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, en fin, vamos a partir contando el caso. ¿Por qué? Porque se ha conocido un poco a propósito de qué surgió todo esto. En el año 2017, una funcionaria de la Municipalidad de San Miguel denuncia vulneración de sus derechos fundamentales mediante una acción de tutela y el tribunal acoge su demanda. El municipio impugna la sentencia a través de un recurso de nulidad y la Corte de Apelaciones lo rechaza y confirma la sentencia del Tribunal del Trabajo. Luego el municipio presenta un recurso de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema con el objeto que declare que los tribunales del trabajo no tienen competencia en fin, así sigue. Y la Corte Suprema entonces... Era fácil de predecir para el municipio, rechaza el recurso de unificación, el municipio se dirige contra uno de los fundamentos normativos y así sigue hasta que llega al Tribunal Constitucional que tiene una opinión, ¿no es cierto? Y la Corte Suprema dice, no, momentito, dice, esto no, nuestro fallo vale más. Entonces se ha
instalado este debate. Ignacio Walker, que es abogado, tal vez pueda responder esta pregunta. ¿Qué es lo que vale más? ¿Un poder del Estado, como es el poder legislativo, o un órgano jurisdiccional del Estado, como es el Tribunal Constitucional? Los dos tienen el mismo valor, ambos están en la Constitución. Lo que está produciéndose, a mi juicio, Cecilia, lo hemos conversado antes aquí en el Café de Cooperativa, es algo mucho más grave y mucho más profundo desde el punto de vista del orden constitucional y del funcionamiento de las instituciones. Por ejemplo, si uno toma el tema de la Corte Suprema, que merece todo nuestro respeto, por supuesto, por lo menos el mío, hemos tenido una buena Corte Suprema históricamente en Chile. Bueno, más allá de las contradicciones de los fallos, hay un estudio reciente de los últimos 10 años para demostrar cómo hay mucho fallo contradictorio, lo que es muy complicado en muchos temas, porque unificar la jurisprudencia es importante desde el punto de vista de establecer ciertos criterios comunes. Hay lo que se llama un activismo jurídico, un cierto activismo legislativo. O sea, salas de la Corte Suprema que en el fondo terminan legislando. La función del juez, Cecilia, es interpretar y aplicar la ley. Esa es la función del juez, del tribunal, interpretar y aplicar la ley. Pero vía aplicación e interpretación de la ley, muchas veces se termina prácticamente legislando, estableciendo criterios que deberían ser propios de la actividad legislativa. Eso en la Corte Suprema, activismo jurídico, activismo legislativo. Vamos al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no solo se ha ido convirtiendo en una suerte de tercera cámara, lo que es muy grave, Cámara de Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, sino que casi en una instancia judicial. Muchos juicios, muchos procedimientos hoy día terminan, ¿no es cierto?, en el Tribunal Constitucional, y eso desnaturaliza su propia función. ¿Para qué decir las pugnas entre fiscales y jueces? ¿No es cierto?, que hemos sido testigos reiteradamente. Entonces, lo que quiero decir, bueno, y para qué decir el desprestigio del Parlamento, de los partidos políticos, o sea, el tema de las instituciones, ¿no? Chile es un país presidencialista. Yo prefiero una forma de gobierno parlamentaria, pero tenemos un sistema presidencialista basado en ¿qué? En la separación de poderes públicos, ¿no? Pero esto no es una guerrilla entre poderes públicos, y lo que estamos viendo en muchos casos es una suerte de guerrilla entre los poderes públicos, entre los poderes del Estado. Yo creo que ese es el tema de fondo. Pero la pregunta que hacía Ignacio... Es que no es quién es más, porque no es más la Suprema o el Tribunal Constitucional o viceversa. O se puede ambos poner tienen su propio ámbito de competencia, claramente delimitado en la Constitución. Y te agrego lo siguiente, Cecilia, la Constitución es clara y expresa y manifiesta. No procede recurso alguno respecto de un fallo del Tribunal Constitucional. Punto. O sea, tiene la última palabra. Por supuesto, en materia de constitucionalidad, de aplicabilidad o inaplicabilidad de las leyes, el Tribunal Constitucional tiene la última palabra por texto expreso de la Constitución. ¿Y entonces para qué existe el Poder Legislativo? Si para fallar y conocer de los hechos y el derecho, los causos que las casas que se le sometieren, ¿no es cierto?, a su consideración. Obviamente, si el Tribunal Constitucional, Cecilia, solo se pronuncia respecto de la constitucionalidad, ¿no?, de las leyes o decretos desde el punto de vista de procedimientos de inaplicabilidad para un caso concreto, ¿no? Entonces, ese es el rol del Tribunal Constitucional, ¿no? Que es distinto al rol de los tribunales de justicia, que es conocer, ¿no es cierto?, de las causas civiles, criminales, comerciales que se promuevan, ¿no es cierto?, dentro del orden y el territorio de la República. Esto sirve para poner en el tapete no es la primera vez que se va a debatir sobre el Tribunal Constitucional. Ahora, recordemos que desde Haroldo Brito le ha bajado el perfil, dijo que esto muy prudente, que esto no exageremos, más o menos, esto no es para tanto. Pero no minimicemos tampoco, ese es mi punto. Y además quiero decir, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, en forma bastante silenciosa pero efectiva, que está presidida por el diputado Matías Walker, lleva varios meses, todos los días lunes, reuniendo a profesores de Derecho Constitucional que han hecho un planteamiento conjunto acerca de una posible reforma del Tribunal Constitucional. Esa puede ser una vía interesante para enfrentar este tipo de casos. A eso iba yo. Una vez más, el Tribunal Constitucional en la palestra, ¿no es cierto? No es la primera vez, Clarisa, que hablamos de esto. Solo aportar que el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, pero como abogado especialista, dijo que esto provocaba una incerteza jurídica también, ¿eh? A ver, Clarisa, ¿cuál es tu mirada? Que no es la de una abogada, digamos. No. Uno mira muy con consternación lo que está ocurriendo y puede que diga algo que ya hemos repetido varias veces, y además fue el planteamiento que nos hizo explícito Ignacio en toda su argumentación. Está en la dificultad de todas las instituciones.
que la pregunta uno dice, ¿y hasta cuándo no asumimos en realidad lo que tenemos pendiente, que es la nueva Constitución? Sí, francamente, yo escuchaba más la entrevista de Javier Couso. Claro. Y Javier, es decir, la dificultad está porque han transgredido todas las instituciones aquellas facultades que todos implícita y explícitamente hasta cierto momento respetaron. Y citaba particularmente el activismo, en particular citaba el caso en el Tribunal Constitucional de cuando derechamente cambió un proyecto de ley, cuando reconoció, por cambiar una palabra, ¿se acuerdan ustedes? En el caso de la ley de tres causales, de las tres causales para el aborto, en que reconoció la objeción de conciencia institucional, cambiando totalmente el sentido con que había salido el proyecto. Esto, en el fondo... Tercera Cámara. Bueno, pero quiero decirte que es a tu iniciativa, mi iniciativa. Y esto está ocurriendo, como dices tú, en las fiscalías, en los tribunales. Yo creo que, más allá de que esto no esté en la primera línea de las demandas ciudadanas, la verdad es que si esto genera este clima, este tipo de incertidumbre e incerteza jurídica, creo que lo que cabe es más que las definiciones del Tribunal Constitucional, derechamente ponernos a reflexionar sobre la nueva Constitución, entre otras cosas, por lo que dijo también Ignacio, y es: el régimen presidencialista es hoy día el más adecuado para dirimir una sociedad con los conflictos que tenemos hoy día. ¿Cómo dirimimos esta permanente controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo? Le pasó ahora, y nos pasó a nosotros cuando éramos gobierno, le está pasando a Piñera ahora, cuando tú tienes el Ejecutivo con una cierta orientación y son las oposiciones las que gobiernan derechamente en el Congreso. En regímenes parlamentarios uno permite articular mucho mejor estos desequilibrios. Bueno, en fin, quiero decirte que lo que han puesto ellos en el tapete es, en mi opinión, algo que debiera levantarse sucesivamente en las campañas que vamos a tener próximas, un debate por una nueva Constitución en Chile. El debate de la nueva Constitución ya fue, y ya se envió un proyecto y ahí quedó. Sí, pero está en discusión todavía, claro, pero el artículo que permite modificar la Constitución, es decir, estamos en cero. A ver, Sebastián Izquierdo. Bueno, yo creo que esta pugna es muy delicada debido a que nos desordena todo el ordenamiento institucional que tenemos en el país, pero yo lo veo con una cuota de optimismo. ¿Por qué digo ello? Si uno empieza a observar las reacciones de las diferentes personas, uno ve que está el clima para que estas instituciones conversen. ¿Qué digo yo? Digo, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional inmediatamente enciende la alarma y dice que el Tribunal Constitucional no va a tener una superintendencia. Luego la Corte Suprema dice, ojo, esto es un fallo no es jurisprudencia. El gobierno cita a un comité político, invita también al ministro de Justicia y llaman al diálogo, sabiendo que pueden normar esta situación también mediante otros mecanismos, no solamente el cambio constitucional. Por lo tanto, yo tengo esperanza de que esto se resuelva en el corto plazo, pero no le quito dramatismo. Yo creo que es muy delicado la situación, y es más, a mí me preocupa también cuando vemos algunos fallos que, por ejemplo, están poniendo por muy encima los derechos humanos, que me parece correcto, pero lo que al final establecen es, por ejemplo, que el Estado debe pagar medicamentos cuando no tiene los recursos, etcétera. Yo creo que cuando se pone a legislar sin el debate que debiéramos tener en el Congreso, me parece también delicado. A ver, ¿La viste en bandeja, Rodrigo? Patricia quiere que a ver, Rodrigo Echequiopan. Está preocupado por algo que dijo Sebastián. No sé, pareciera ser que Sebastián está muy preocupado porque está garantizando algunos derechos a los medicamentos, a la salud. Y el Estado no tiene plata, además. Esa es la segunda afirmación. Sí, eso me pareció un poco curioso de lo que dijo Sebastián, pero me pareció más curioso otra cosa, que fue que dijo, acá hay mecanismos de diálogo entre las instituciones que no necesariamente van a requerir que haya una reforma a la Constitución.
No lo había visto así. Ahora empiezo a entender un poco cuál era la preocupación del gobierno con este conflicto. La preocupación del gobierno probablemente va más por la línea de que no haya una reforma constitucional, que no se abra esa puerta, una puerta a la que siempre se han cerrado un poco. Mi impresión es que llegamos a este momento, pero esto no es una disputa que empieza hace un par de meses, un par de semanas, un par de años, sino que hay una seguidilla de hechos que han ido construyendo una situación de conflicto, pero sobre todo de desprestigio del Tribunal Constitucional. Patricia hizo referencia a uno de los casos más emblemáticos como de esta creatividad de estirar el elástico, que fue el de la objeción de conciencia institucional, pero también está el caso del Sedna. Clarisa, ¿verdad, Patricia? Clarisa me mira ahora con cara pero no ha sido el único. Y ahí me impresiona es que ese desprestigio ha ido terminando a abrir esta puerta al conflicto, porque cuando no hay una legitimidad de las instituciones es donde se empieza a cuestionar y empiezan a encontrarse vías institucionales para lograr ese cuestionamiento hoy día a través de la Corte Suprema. Uh-huh. Yo creo que sería un error de parte de este gobierno tratar de chutear la pelota al córner, de tratar de sacar un espacio de diálogo o una pequeña reformita que busca una portada o unos aplausos y que no aborda el problema de fondo. Creo que eso es algo que ha estado sucediendo en nuestra política últimamente. No sé si vamos a alcanzar a hablar del tema de pensiones, pero sí, problemas que tienen que ver con dificultades institucionales, democráticas que tenemos, con desprestigio de nuestras instituciones o con problemas sociales que tenemos, pareciera ser que es más fácil abordarla desde la encuesta rápida, desde la portada rápida y no solucionando el conflicto que hay de fondo. Uh-huh. Yo quiero dar como ejemplo, no sé si vieron hace un par de días en el matinal que fue Rodrigo Mundaca, que es uno de los... y que estuvo con Alfonso Ríos, que era el empresario como a cargo de Agropetorca, sí, y que en la mitad de la discusión llega y le dice, mira, a mí los derechos del agua me los garantiza la Constitución y tú anda a ganar 2/3 de los congresistas para que me los cambien, porque si no me los pagan a precio de mercado. Entonces, en el fondo, lo que él estaba diciendo es, acá nosotros tenemos una Constitución que garantiza esto desde la dictadura, y si tú quieres tratar de quitarme mi negocio, anda a ganar 2/3 de los diputados. Y yo creo que esa forma de sentirse como un poco dueño del país, de que hay una Constitución que todos aquí, no me imagino que haya alguien en esta mesa que crea que tiene como un origen de carácter legítimo, estaríamos bastante dispuestos a hacer una reforma de carácter democrático. Creo que es eso lo que tenemos que abordar. Y creo que sería un error que el gobierno, de nuevo, en otro tema más, porque yo lo digo cada vez que vengo acá, en verdad, en 1 año y medio, sinceramente, ¿qué proyecto de fondo ha llevado a cabo este gobierno? Yo no lo he visto. Yo creo que sería un error que nuevamente traten de tirar la pelota al córner, busquen una solución fácil, un espacio de diálogo, una pequeña reformita y no aborden el problema de fondo. Eso yo creo que es responsabilidad política, eso es política en serio, y esperaría que estuviésemos a la altura de eso. A propósito, que ya lo mencionaste, esto del agua y el ejemplo que comentabas, se armó, el presidente convocó esta mesa por el clima, por el agua, en fin, con muchos integrantes, algunas asociaciones se quejaron que no estaban representadas, bueno, en fin. El asunto es que una de las frases, por ejemplo, el senador Girardi, que hace parte de esta mesa, dice, le pedimos al presidente que le devuelva el agua a todos los chilenos. El tema del agua, el código de agua, dentro de todo este debate del clima, qué hacer con la sequía, en fin, ¿Qué mirada tienen ustedes? No es la primera vez, yo sé que vamos a conversar de esto acá en el Primer Café, pero a propósito de que esta mesa que convocó el presidente. Bueno, yo creo que estamos en una situación absolutamente crítica, no es que yo crea, ahí está la evidencia, ¿no es cierto? El tema del agua, el tema de la sequía en Chile, ¿para qué decir? Tenemos un déficit de 75% de agua este año. Bien que se haya creado una comisión en el día de ayer para hacer frente a este tema, bien que se haya creado otra comisión para el tema de la jornada laboral de las 40 o 40 y tantas horas. Yo creo en las comisiones, me acuerdo en su momento de la comisión Marcel, fue importante para la reforma provisional del 2008, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que fue por unanimidad, además en esa oportunidad. Sí, bien todo eso, pero el tema del agua, a ver, esto está resuelto legalmente, porque el artículo 5 del Código de Aguas dice, ¿no es cierto?, que el agua es un bien nacional de uso público. Eso es nuestra legislación. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no se aplica.
¿no? O no se aplica bien, ¿no? Y ha habido una interpretación de los derechos de aprovechamiento, ¿no es cierto?, que están en el Código de Agua, y especialmente del otorgamiento de derechos, están también los artículos transitorios ahí que crean una complejidad adicional. A propósito de la provincia de Petorca, yo fui diputado y senador por la provincia de Petorca, 16 años, tuve mucho tiempo en este tema, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ver cómo se hace realidad, cómo se plasma, ¿no es cierto?, este enunciado de la ley que es letra muerta, porque en el fondo por muchos subterfugios, por ejemplo en la provincia de Petorca, en sectores de la Concagua, en muchos otros lugares del país, hay un sobreotorgamiento brutal de derechos, ¿no? Y eso evidentemente que afecta a los pequeños propietarios agrícolas, a la gente desde el punto de vista del agua de bebida, ¿no? Veíamos las cifras de lo que se gasta en camiones de aljibe en Chile, claro, que es impresionante. Bueno, y ahora vienen los incendios, porque todo esto está relacionado, ¿no? Entonces, evidentemente que el tema del agua, que tiene un vicio de origen, Cecilia, porque recordemos que en los años 80 en la dictadura se separó el agua de la tierra y se creó el mercado del agua, separado de la tierra, desde el punto de vista agrícola, que es el gran uso que tiene, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que cambiar. ¿Cómo? Eso es que hay muchas cosas, claro, que cambiar. Recordemos hay 45 instituciones del Estado que tienen que ver con el agua. 45. Ahora, o sea, eso no puede ser. Solo decir que el Código de Agua se está discutiendo, ¿no es cierto?, en el Parlamento. El senador Girardi dijo otras frases que pueden llamar la atención. Chile tuvo el agua como bien nacional de uso público hasta el año 80, en que los chilenos fueron usurpados y expropiados de ese derecho y se quedaron en unos pocos privados. También dijo que le han planteado al presidente, ¿no es cierto?, todo este tema, porque Chile es de los pocos y tal vez el único país del mundo donde los derechos de agua son propiedad privada. No existe en el planeta una situación igual, es como privatizar el aire. Dijo el senador Girardi, que hace parte de esta mesa del clima. Primera observación, Clarisa, que tiene que ver sobre las comisiones. Ustedes recordarán que parte de las burlas que se hacían, el bullying que se le hizo en el primer gobierno del presidente Bachelet, fue precisamente armar estas comisiones pero esto era antes de que hubieran proyectos de ley, de modo de que el tipo de debate que se diera en posturas distintas, con miradas distintas, fueran recogidas por proyectos de ley que pudieran anticipar elementos de diferencia y buscar los puntos comunes mayores, de modo que cuando llegara al Congreso hubiera parte de esto procesado. Esto permitió que la reforma previsional, la primera, la que hizo la presidenta, demorara 6 meses, nada más en el debate, porque hubo un debate con voces muy plurales. Por lo tanto, hoy día, si bien es bienvenido, este tipo de iniciativa es muy tardío, porque surge de manera reactiva a lo que está ya en una contienda de debate dentro del Congreso y con muchas voces que también se han expresado. Ahora, ¿igual es válido? De todos modos, me parece razonable que en este cuadro haya una señal de este gobierno de que hay interés por buscar alguna fórmula. Lo que, cuando digo que es tardío, es porque ya los procesos fueron iniciados y porque ya las controversias están instaladas y porque hay mucha argumentación ya esgrimida. Esta es más una señal. Me parece que es excluyente cuando no se incorpora a todas las representaciones políticas, por lo menos no en el caso del agua, pero en la de reforma laboral, entiendo que precisamente la fuerza que es autora de las 40 horas de la original quedó excluida, el Partido Comunista, y el Frente Amplio, entiendo, Rodrigo, que tampoco fue citado. Eso es independiente si se está o no está de acuerdo, pon todas las voces, si realmente quieres tener legitimidad en el debate. Ahora, el tema, antes de que pasemos a lo de la laboral, sigamos un poquito más con esta mesa de la sequía. Pero respecto de la sequía, bueno, yo no quiero ahondar más en lo que dijo Ignacio y salvo decir, si hay uno de los temas de fondo y a debatir en la Constitución precisamente, es qué pasa con los recursos naturales en Chile. Es decir, toda la definición de sustentabilidad hoy día necesita un marco constitucional que no tiene. Cuando el representante era el de las paltas, ¿no? El que tú señalabas. Sí, el premio que le dieron en Nuremberg. Bueno, no nos olvidemos, consumen todo el agua y dejan sin agua para uso de las personas, una cosa insólita. Digo, esto no debe ocurrir en ninguna parte, como dice Guido Girardi, pero él está apuntando al meollo de lo que ha sido la discusión de lo que tenemos como estrategia de desarrollo en Chile, donde están los cuellos de botella más grandes. Es decir,
parte de los compromisos que la propia país tiene que asumir en la COP25 probablemente tengan restricciones constitucionales para poder realizarse. Se lo acaba de decir este señor a Mondaca. Le acaba de decir, anda y consígueme 2/3 para modificar lo que yo tengo derecho a usar. En rigor le dijo la supramayoría, los quórum calificados para bienes de uso público y para satisfacer necesidades básicas de la población. El agua va a ser un problema no solo acá, es mundial. Va a valer más que el cobre, no cabe duda, más que el petróleo, todas las guerras que hoy día tenemos. Y acá miramos el techo. Ahora, no solamente un tema de la propiedad del agua, la concesión, en fin, sino también el cambio climático es responsable de la sequía, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, tomar medidas, como ya ha anunciado el presidente, se viene la COP25, en fin. Tú querías decir algo, a ver. Sí, yo concuerdo con toda esta mesa, que en esta mesa la importancia de las comisiones. Y la verdad es que yo no creo que por meramente reformas constitucionales vamos a resolver los problemas. Puede ser que ayuden a resolverlos, yo no me niego a ello. Pero no creo que en un texto uno pueda resolver problemas tan de fondo como, por ejemplo, lo que está sucediendo en el cambio climático. Es cierto que tenemos sobre otorgamientos de derechos de agua y por lo tanto quizás hay espacio en la Constitución para poder mejorar en esa dirección. También tenemos deficiencias regulatorias, pero yo me quedo con el mandato que hizo el presidente de la República, aquella mesa transversal de 27 personas, que les dice que deben evaluar una política hídrica nacional a largo plazo. A largo plazo, planificación de la infraestructura y revisar el marco legal, sin poner ninguna restricción como se ha insinuado aquí en esta mesa. Por lo tanto, yo lo que creo es que así es como se construye políticas públicas. Yo creo que la Comisión Marcel fue muy buen ejemplo. Y por lo tanto creo que este riesgo que hoy día tenemos en Chile, nosotros somos uno de los 18 países con mayor riesgo respecto a la crisis hídrica. Hoy día el presidente de la República, con sus viajes internacionales también, ha estado liderando esto y yo lo veo con bastante optimismo, a sabiendas que el desafío es mayor. Bueno, tengo una diferencia con Sebastián. Rodrigo Echecopari, nos vamos a comerciales, por favor. Primero, yo diría, acá lo que tenemos es un problema, sí, hemos tenido menos lluvia, pero esto no es sequía, es saqueo. ¿Ya? Como dijo. Porque creo que es importante, o sea, esto es un estudio del MOP que habla del Valle de la Aconcagua, en donde se están sobreotorgando en un 300% los caudales que se pueden utilizar. Esto es un estudio del gobierno. Y esto es de los derechos otorgados, o sea, ni siquiera estamos hablando de quienes están robando el agua, solamente de los derechos efectivamente otorgados. Entonces, acá tenemos un problema de cómo funciona la institucionalidad. Y yo también tengo una diferencia con la comisión que plantea el presidente. ¿Por qué? Quiero poner dos ejemplos. Y que incómodo, bueno, no sé si incómodo, pero está acá Ignacio y su hermano Antonio Walker, es su hermano, no puedo estar equivocado, pero el ministro de Agricultura es dueño hoy día de entre 400 o 29.000 litros, hay distintas por segundo, distintas versiones respecto a cuánto es hoy día lo que él tiene como propiedad de derechos del agua. Y eso cuesta alrededor de entre 6 y 10 millones de pesos cada litro por segundo de derecho a agua. O sea, estamos hablando de que al menos hay 2.000 millones de pesos en intereses en esa comisión representada respecto a derecho del agua. ¿Y quién no está? Bueno, no está Rodrigo Mondaca, que es el que ha estado trabajando en este tema, el que ha estado defendiendo el derecho humano al agua y el que ha estado recibiendo premios a nivel internacional por la defensa de los derechos humanos al agua. Entonces, aquí hay un meme que ayuda a explicar esto muy bien. Y que es un meme en donde aparecen como, es una comedia, donde aparecen dos nazis y se preguntan, ¿seremos nosotros los malos? Entonces yo acá creo que cuando se junta una comisión de legisladores de quienes están más metidos en el negocio del agua y se excluye explícitamente a quienes han estado recibiendo premios a nivel internacional, luchando durante todos estos años en la defensa del agua, bueno,
tenemos una respuesta más o menos de cómo es que se quiere enfrentar esto, y yo creo que es un error. Yo lo que preguntaría Perdón, Cecilia, inmediatamente yo quiero decir algo. ¿Puedo decir algo? ¿Estamos dispuestos a poner el derecho humano al agua por delante del derecho a los negocios del agua o no? A ver, Yo el creo que ministro... esa es la base sobre la cual debiésemos tener cualquier conversación. Comentar que el ministro de Agricultura dijo: eso es absolutamente incorrecto, yo no tengo ningún derecho de agua, soy socio minoritario de 3 agrícolas que sí tienen derechos de aprovechamiento de agua para regar esos árboles, lo que tienen ahí. Esto de los 29.000 litros por segundo, dijo, para regar 1 hectárea necesitamos 1 litro por segundo, necesitamos 8.000 metros cúbicos por hectárea. Si yo tuviera 29.000 litros por segundo por hectárea, tendría más de 30.000 hectáreas plantadas. ¿Qué río hace esa agua? Ninguno. Ha sido la defensa del ministro de Agricultura. Es que cualquiera repite cualquier cosa. Perdón, es él el que dijo lo de los 400 litros. Tú entiendo. mencionaste mi nombre, Sí, a mi pero hermano, él a fue el mucha que honra a mi dijo lo de hermano. los 400 litros. No, pero Rodrigo, cualquiera repite cualquier cosa. O sea, Antonio Walker es agricultor, ha sido agricultor toda la vida. Tiene a sociedades agrícolas. Sí. En Curicó es un gran agricultor. Por supuesto que tiene derechos de agua esa sociedad. Entonces, esta cosa de disparar al voleo respecto a una persona que tiene derechos de agua como si fuera delito que una sociedad agrícola tenga derechos de agua, a mí me parece completamente fuera de lugar, Rodrigo, y yo lamento que una persona seria, inteligente, siempre te he considerado, estés repitiendo consignas, ¿no? Sequías, saqueos, suena bonito, pero son consignas, ¿no? Y en el caso de Antonio Walker, ante tu pregunta, sí, es mi hermano, a mucha honra, creo que es un gran ministro de Agricultura y sí ha sido agricultor al pie de la mata desde las 7 de la mañana toda la vida. Sí, Vamos a ir, vamos a pero para comerciales, cerrar. a la vuelta. Yo no- A la vuelta, Ok, a la vuelta, Rodrigo Checopar. ¿Puede ser la transición chilena un ejemplo para la crisis en Venezuela? El ex magistrado venezolano Román Duque y el politólogo de la Universidad Central de ese país, Ayrton Monsalve, consideran que el plebiscito del 88 y la política de los acuerdos es una alternativa que puede funcionar ante el gobierno de Nicolás Maduro. La entrevista de ambos está disponible en el sitio cambialmundo.cl de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Nos vamos a comerciales. A la vuelta seguimos con Ignacio Walker, Rodrigo Checopar, Sebastián Izquierdo y Clarisa Hardy. Ya vuelve El Primer Café, con un debate que genera opinión. Un bus puede transformarse en una línea de buses. Una viña puede transformarse en vinos de exportación. Y una empresa nacional en una internacional. Porque de eso se trata. De que tu empresa crezca y siga creciendo. En Banco Estado tenemos la oferta que tu empresa necesita. Conoce más llamando al 603-20.000. En bancoestado.cl o con uno de nuestros ejecutivos especialistas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Hola, estoy buscando financiamiento para mi emprendimiento. Mi amigo es mi socio. Dejamos nuestra pega. Estamos recién partiendo. Apoya el comercio local. Es sustentable. El poder para que no te canses de insistir es tuyo. Porta tu negocio al plan Emprende WOM con gigas libres por 2 años y minutos libres para siempre por 15.990. Y lleva 3 planes o más por 10.990 cada uno. No estás solo. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Turismo City, paga menos por viajar. White Defense. Ciberseguridad. Sin miedo. Hola, soy Kenneth Daniels, gerente general de White Defense. Muchos nos han preguntado cómo lograr una seguridad que elimine las amenazas más avanzadas en tiempo real. Para esto, hemos desarrollado Singular, una protección única del más alto nivel para estaciones de trabajo. Descubra Singular en sinmiedo.cl. Singular. Es inmunidad asegurada en el endpoint. White Defense. Jaime, vamos con la A. ¿Estás listo? Sí, listo. A. Experto en purificación de aire que elimina molestos olores a comida en espacios comunes. AirLife. ¡Buenísimo! Elimina esos desagradables olores que se generan en edificios de oficinas y espacios públicos. Purifica y limpia el aire con AirLife. Nuestra tecnología única elimina eficazmente olores de forma limpia, ecológica e inocua para la salud. Respira el aire puro que mereces. AirLife. Aire puro. Más información en airlife.com. Cuando tu seguro es Reale, tu única preocupación camino a casa es disfrutar de la Cuarta Sinfonía de Beethoven. Momento asegurado Reale. Convérsalo con tu corredor. Reale.cl.
Con East Bast, vende sin corredor, sin comisión en 60 días, por tan solo un monto único de 1.490.000 pesos en la región metropolitana, Viña del Mar, Concepción y Rancagua. Contamos con un sistema de tasación gratuita. Si quieres saber más de nosotros, entra ya a nuestra web eastbast.com, isbast.com, o comunícate al 600-656-0250 y un experto te atenderá. Recuerda, con East Bast, compras y vendes sin corredor, sin comisión. Algunos lo desean hace mucho tiempo. A otros se le van los ojos cuando ven pasar uno. Pero más allá de que te gusten por fuera o te deslumbren por dentro, lo único claro es que quieres un Volkswagen. Por eso, tenemos un lugar reservado para ti en el Salón Volkswagen. Un evento único, con oportunidades únicas. 100 unidades a tu disposición y packs de regalo que no volverán a repetirse. Del 9 al 13 de octubre en Casa Piedra. Volkswagen. Cada lunes a las 9 de la noche, Creciendo Juntos. Un espacio para seguir aprendiendo de nuestros niños y niñas. Acompañar y compartir cada etapa. Creciendo Juntos. Invita Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Sabor, compañía, calidad, tranquilidad. A la hora de almuerzo, lo importante sigue donde siempre. Ópera Catedral, pioneros en el barrio Bellas Artes Las Tarrias. A la hora de almuerzo, de trabajo o con amigos, para tomar decisiones o darse un respiro. Ven a disfrutar de una excelente gastronomía llena de sabores familiares, del grato ambiente y atento servicio que te harán sentir como en casa. Ópera Catedral, el de siempre, donde siempre, como en casa. José Miguel de la Barra, esquina Merced. www.operacatedral.cl. Bienvenido a la reinvención de los negocios. En el mundo de hoy, tus negocios se mueven de aquí hacia allá y hacia más allá. En el mundo de hoy necesitas atención más integral, digital e internacional. Nuestros banqueros en BCI te ofrecen una experiencia ágil, comprometida y de largo plazo. Bienvenido a Wholesale and Investment Banking. Reinventemos la manera de hacer negocios. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. 18 grados. 18 grados en Santiago. Cooperativa, 9:36 minutos. 9:36 minutos. Si pasa, está en Cooperativa. Y el sábado, Chile-Colombia, amistoso internacional, desde las 12, al aire libre y alairelibre.cl. Para que nada detenga tu empresa, Banco Estado tiene el financiamiento que necesitas. Infórmate en bancoestado.cl o al 600-320.000. Y el poder para darle power a tu idea es tuyo. Plan Emprende WOM por 15.990 pesos. Te da gigas libres por 2 años y minutos libres para siempre. Y lleva 3 planes o más por 10.990 pesos cada uno. WOM, nadie te da más. Seguimos en el segundo bloque de este primer café de hoy. Estamos con Ignacio Walker, con Sebastián Izquierdo, con Clarisa Hardy, con Rodrigo Echecopar, que quería agregar algo más antes de irnos a comerciales. Muy cortito, sí. Solo quiero aclarar, yo no he acusado a nadie de alguna actividad delictiva, que hayan accedido a esos derechos de agua de alguna forma fuera de lo legal. Lo único que he planteado es algo que es de común entendimiento respecto a lo que es un conflicto de interés, y es que independientemente si son 429.000, dejémoslo en 400, que sean la cantidad de litros de agua, de derechos de agua a los que tiene acceso el actual ministro de Agricultura, el estar en un espacio que está tomando decisión respecto a su propio patrimonio, hay un conflicto de interés, y eso es como la definición de conflicto de interés, y yo creo que la responsabilidad de este gobierno está en otro lado. Y me hubiese gustado ver a personas como Rodrigo Mundaca y de ese mundo estar en esta comisión. Solo quiero poner sobre la mesa. Este es un proyecto de ley que Sebastián decía, mira, ¿nos podríamos abrir a sí o no? Aquí yo creo que hay algo súper claro. ¿Estamos dispuestos a poner el derecho humano al agua por delante del derecho a hacer negocios con el agua? ¿Sí o no? Nosotros tenemos un senador, que es Juan Ignacio Latorre, y él ha planteado un proyecto de ley en conjunto con este mundo que hace eso de manera muy simple. Simplemente pone primero el derecho humano al agua, y yo creo que eso es algo que es de todo sentido común y que ojalá pudiésemos encontrar una mayoría política que logre cambiarlo. Ya, pero la conclusión de lo que tú dices, Rodrigo, es muy clara. Un agricultor Ignacio no puede ser ministro de Agricultura. Punto. Segundo, déjame hablar, no te interrumpí.
Segundo, un legislador que paga contribuciones de bienes raíces no puede legislar sobre contribuciones. ¿Me equivoco? O sea... No, pero ¿puede o no puede? Sí, yo creo que te equivocas. ¿Habrá algún legislador que no paga contribuciones de bienes raíces? ¿No podría legislar sobre contribuciones? Cuéntame cuánta gente tiene esa cantidad. O sea, una persona que es usuaria del metro y que paga su pasaje no podría legislar sobre transporte. Yo te di o sea, tu concepto de conflicto de interés es notable. Es al menos 2.000 millones de pesos de patrimonio que tendría tu hermano en ¿Y eso es ilegítimo? Eso es un conflicto de interés relevante. Pagar el precio del transporte público son 800 pesos al día. Entonces, cuando tú tratas de ridiculizar lo que yo digo, a ver, de a uno, por favor, de a uno. Rodrigo. Te terminas metiendo en tu propio hoyo, porque es una diferencia tener un patrimonio de 2.000 millones de pesos sobre un tema. Evidentemente eso va a ser un perjuicio patrimonial muy grande para él, y eso es un conflicto de interés grande, y compararlo con quien usa el transporte público y paga 800 pesos al día, o que paga contribuciones que pueden ser 200.000 o el tema es que tú quieres decir estás tratando de ridiculizar un argumento que es legítimo. Tu concepto de conflicto de interés es muy sui generis. No, es absolutamente reconocido en todo el mundo. Cualquier persona que tiene más de 4 millones de dólares o en derecho al agua, eso es algo que es un conflicto de interés. No me respondiste la pregunta, Rodrigo. ¿Puede un agricultor ser ministro de Agricultura? Sí, puede, claro que sí. Gracias. Escuchemos justamente lo que dijo el ministro de Agricultura ante estos temas, el ministro Walker, ministro de Agricultura. Absolutamente aclarado, yo no tengo la agua que se dice que tengo por este señor. Yo llevo 30 años viviendo en el Maule. Estoy muy orgulloso de la agricultura que hemos desarrollado, del empleo que ha generado el país, de lo que está significando esta agricultura chilena, que es el segundo sector exportador de Chile. Yo llamo a construir. Lo que necesitamos hoy día son ideas, son aportes. El país me conoce, yo he llegado al Ministerio de Agricultura porque soy un hombre de regiones. Bueno, ahí están una de las tantas veces que el ministro ha respondido sobre este tema. ¿Clarisa? Sí, yo lamento que finalmente esto se haya personalizado y puedo entender la reacción apasionada de Ignacio, pero con una mano en el corazón yo trataría de separar el asunto del vínculo familiar con el tema de fondo que está planteando Rodrigo, y ¿existen restricciones legales para que los ministros se desempeñen en cierta actividad? No. En ese sentido, ciertamente no hay ninguna limitación. La pregunta que hay que hacerse es cuando tú conformas gobiernos que tienen que tomar decisiones en ciertas materias y particularmente tienes una comisión particularmente formada para definir materias tan controversiales como lo que estamos abordando, sin duda, a lo menos debió haber previsto el ministro de Agricultura, yo quiero separar el vínculo familiar, Ignacio, debió haber previsto es que hubiera objeciones sobre la neutralidad en la decisión que él tiene que participar, puesto que de alguna manera lo involucra. De alguna manera toda la discusión que ha habido sobre qué representan los gobiernos, quienes lideran los ejecutivos, respecto a qué intereses defienden o representan, es parte del debate político legítimo. Y entonces cuando empresarios asumen roles, en este caso u otros, en su momento fue el ministro Moreno, Goldborn, y habían grandes debates de cuán dividido, cuán separable era las decisiones que tomaban de interés público respecto de lo que era su propio ejercicio personal, legítimo dentro de la sociedad, pero que desde el punto de vista de las decisiones políticas que se adoptan, sin duda refleja intereses y visiones que uno pudiera decir tienen el sesgo de lo que es su propia historia, biografía o trabajo. Creo que es una discusión legítima, Ignacio. Por supuesto, que es una discusión legítima. Lo que pasa es que aquí hubo afirmaciones de los 29.000 litros. Descontando eso. Bueno, pero es que descontando, entonces, ¿con qué nos quedamos? Quedamos con los conflictos de interés. Es lo más fácil. Tu tema es de fondo y también lo de Rodrigo. El tema de conflictos es cierto, de interés, evidentemente que existe un conflicto de interés. Todo el tema del régimen de agua en Chile, a propósito, toda la institucionalidad de agua está radicada en el Ministerio de Obras Públicas, a propósito, no en el Ministerio de Agricultura. El ministro de Agricultura está por el tema sequía, ¿no? Que claro, evidentemente algo tiene que ver el Ministerio de Agricultura con la sequía. Sí, Sebastián Izquierdo. Sí, bueno, yo creo que esta mesa no es exclusiva solamente para las 27 personas que están
en aquel lugar, sino que el mandato del presidente es escuchar a los diferentes actores y por lo tanto no está cerrada la puerta para ir sumando gente y empezar a escuchar diferentes posturas. La mesa tiene el mandato de generar una propuesta para que luego eso se legisle con todos los mecanismos que nuestro país tiene para aquello. Y respecto a la crítica, respecto al ministro de Agricultura, yo creo que los conflictos de interés hoy día que todos tenemos de diferentes magnitudes, menos mal tenemos leyes de transparencia donde cada uno tiene que poner esos antecedentes y por lo tanto no me cabe la menor duda que una mesa justamente de estas características transversal de 27 personas que va a tener un informe público, etcétera, es avanzar también en escuchar a las diferentes posiciones y en aumentar en transparencia también. Bueno, solo decir que los alcaldes y las ONG han sido convocadas a discutir, pero son en mesas regionales, aclarar ese punto. ¿Puedo hacer un paréntesis Clarisa, para distender este clima legítimo de diferencia que hemos tenido? Hacer un reconocimiento público porque no ha sido dicho o yo no lo escuché y tal vez ya lo hicieron en algún otro café de la mañana. Este otorgamiento Andrés Elwin de derechos humanos que se le dio a un grupo que la democracia cristiana le dio, y quiero hacer un reconocimiento a Ignacio Boca, que fue uno de los premiados junto con el abogado Fuyú y la abogada socialista Pamela Pereira. Quería hacerlo para ayudar a retomar el clima de fraternidad que tenemos habitualmente, no obstante nuestras diferencias. No, pero son debates absolutamente válidos, pues. Otro tema interesante tiene que ver con la otra mesa, la mesa del trabajo, para discutir y escuchar opiniones, ha dicho el presidente, una mesa muy variada, sobre este proyecto de ley del gobierno, de la flexibilidad de las 41 horas versus el otro proyecto, y Sebastián Izquierdo, justamente, que está acá con nosotros, hace parte de esa mesa. A ver, Sebastián, si nos puedes contar un poquito, tengo entendido, bueno, ya tuvieron una sesión, ¿cuándo es la próxima? Hoy día mismo. Hoy día mismo, ya. ¿Cuál ha sido el ambiente? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que se quiere lograr de esa mesa? Bueno, lo primero es que esta mesa cuenta con un vocero, por lo tanto yo no me puedo atribuir mis dichos a toda la mesa. ¿Quién es el vocero? Francisco Gallego, economista de la Universidad Católica. A ver, fue una muy buena reunión, una reunión bastante transversal, el cual contó con la presidencia de la República y varios ministros de Economía, de Trabajo, de Hacienda, y en el cual se conversó de la importancia de bajar las horas, pero hacerlo de manera responsable. Es decir, que esto viniera acompañado con ciertas indicaciones que vayan en la dirección de aumentar la flexibilidad, preocupándonos del bienestar de los trabajadores y adicionalmente que esto sea gradual, y también se manifestó en la mesa la importancia de ir aumentando la productividad para ir disminuyendo aquellos costos que la literatura y la evidencia, que no ha sido mucha en el caso particular de Chile, nos está señalando. Ahora, Clarisa, quien hace parte de esta mesa, aunque ha dicho que él se representa a sí mismo, es Osvaldo Andrade, quien fue ministro del Trabajo, socialista. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Que ha sido criticado por muchos de tu partido. Bueno, ha sido criticado por lo que yo señalé, porque se entra a armar esta comisión una vez que ya el debate fue instalado y porque están en discusión además en paralelo dos proyectos de ley en el Congreso. Esto alteró lo que era normalmente el sentido de estas comisiones, que luego le entregaba al legislativo la propuesta. Entonces es muy raro porque tienes dos iniciativas legislativas y tienes una comisión. Lo que uno hubiera pedido es que hubieran sido audiencias amplias, plurales, dentro del Congreso, haciendo la discusión a propósito. Yo creo que esto más bien es una forma en que el gobierno echa para atrás su impericia en el manejo que tuvo con estos proyectos, porque entró primero el proyecto de flexibilidad. Ojo, ustedes hicieron declaraciones de buenas maneras y de grandes intenciones. Nadie está en contra de la flexibilidad. El gran debate es si la flexibilidad es pactada y por lo tanto o es con los sindicatos, en el caso donde hay sindicatos, o es con una dirección del trabajo fortalecida para que permita dirimir en los casos en que la flexibilidad tiene que tomarse en empresas en que no hay organización sindical. De modo que hasta ahora son todas declaraciones que han sido ya discutidas. Entonces,
no me parece mal que en esa comisión esté representada la voz, la experiencia de un socialista como Osvaldo Andrade, pero esto, me temo, no va a despejar ni va a descomprimir, porque ya el debate está instalado en el Congreso, porque esto ya se hizo parte de un gran debate ciudadano. Dentro de poco hay un festival, entiendo. Bueno, el 23 de octubre tengo entendido que se vota esto, ¿no es cierto? La primera instancia. Y hay algunos parlamentarios, Sebastián, que se han lamentado y han criticado porque dice que esta mesa pasa por encima del Consejo Superior Laboral, ente tripartito que evalúa cambios al mercado laboral. Una opinión sobre la disminución de las horas laborales ante el servicio... antes del envío del proyecto de ley. Entonces, bueno, esas son algunas de las críticas. Ahora, decir que, por ejemplo, el socialista Andrade dijo, yo estoy acá para defender el proyecto de las 40 horas, no para echarlo abajo. Son algunas de las opiniones. Sí, Sebastián. Rodrigo Echecopar. Primero un paréntesis que Sebastián lo ha usado un par de veces en los últimos minutos, que habla sobre una mesa o una comisión transversal. Y creo que es súper peligroso o riesgoso que usemos ese concepto, porque mi impresión es que cuando simplemente metemos distintas siglas en una comisión, primero muchas veces dejamos afuera algunas fuerzas políticas, pero sobre todo dejamos fuera sectores de la sociedad que se han buscado representar a sí mismos organizándose. Entonces tenemos el mundo del agua, que claro, puede ser que haya gente de distintos sectores políticos, pero ¿por qué no estamos metiendo a un grupo que ha estado luchando, que ha estado dando la pelea por esto? Y acá tenemos el mundo del trabajo, entonces sí, tenemos algunos académicos, tenemos algunos sectores políticos, pero al menos de lo que yo vi, no veo los representantes de los trabajadores del mundo laboral. Entonces la transversalidad creo que es súper importante que la construyamos incluyendo a los sectores sociales que han estado metidos en eso. Sí, Sebastián. Ahora respecto a la comisión en sí, esto desde mi punto de vista ya es como, bueno, el as bajo la manga que saca el gobierno para tratar de enfrentar el debate de otra manera. O sea, esto es un debate que lleva 3 años en el Congreso, que se ha estado discutiendo en comisión, en donde han ido muchos expertos, que me imagino algunos de ellos probablemente son parte de la mesa, van a ir a la misma mesa ya. Salió el gobierno con su propuesta de 41 horas para tratar de... Y acá hay como una nueva forma, desde mi punto de vista, para tratar de frenar un avance en derechos laborales de los trabajadores. Podrán decir que no, pero a cualquiera, como desde la sociedad, dicen, oye, pero si esta discusión lo he estado viendo durante todo este último año, ¿cómo ahora aparece una comisión, parece una mesa? Parece medio raro. Comisión, mesa, son todo. Entonces, a mí me parece un poco... No es muy serio. Esto de nuevo, la forma de enfrentar la política. Sebastián, ¿no hay representante del mundo del trabajo? Ya, nuevamente, a ver, Rodrigo. Que una mesa transversal sea 100% transversal y tengamos a todos, tendríamos que tenernos a todo Chile sentado en la misma mesa. Siempre, obviamente, que las mesas tienen ciertas restricciones. Ahora, para tu tranquilidad, claramente que esta mesa va a escuchar a los diferentes actores, y no me cabe la menor duda, y así se habló, de que, por ejemplo, van a haber acercamientos con la CUT. No puedo entrar en mucho detalle porque no soy el vocero, pero sí, para tu tranquilidad, eso va a ocurrir. Y lo segundo es que el presidente de la República tiene la facultad de enviar indicaciones. Tiene varios mecanismos. Uno es redactándola junto a su ministro y llegaría a enviarla, o hay una manera de hacerlo más transversal mediante una mesa. Y a mí me parece que es totalmente serio llamar a las personas que se han dedicado a este tema en los últimos años, desde diferentes ópticas. No solamente hay economistas, sino que también hay expertos en derecho laboral, también hay expertos incluso en felicidad, es decir, una óptica mucho más amplia, y que generen un insumo relevante para que el presidente pueda mandar la mejor indicación. No veo que es una improvisación, al contrario, veo que es justamente lo que necesitamos como país, generar políticas públicas desde la evidencia con mesas de expertos. Ignacio Walker. A ver, yo creo que el gobierno se ha manejado pésimo en materia de la jornada laboral. Lo dije en este programa hace un mes, entró en crisis de pánico, dije en su momento, frente al proyecto legítimo presentado en su momento por la diputada Camila Vallejo, que es un proyecto además bastante transversal, pero que tiene una autoridad y que hay que reconocerlo. Entonces, primero, el gobierno se ha manejado muy mal en todo lo que se refiere a la jornada laboral, entró efectivamente en crisis de pánico, cambió su propio libreto, ¿no? Prometió enviar una indicación que cambiaba el sentido original de flexibilidad en la distribución horaria. Esa es la primera afirmación. La segunda afirmación, me parece bien esta comisión. Me parece que es
salir por arriba de un tema que es muy de fondo, que va mucho más allá de la jornada laboral, que es el tema del trabajo remunerado, ¿no? Y la calidad de vida de las personas, de las familias, la distribución de los horarios. Ese es un tema muy de fondo en la sociedad chilena. Y por lo tanto yo felicito a la diputada Camila Vallejo y a todos los que han participado en este proyecto, porque han tocado un tema que es muy sentido, muy de fondo. ¿Y por qué encuentro bien esta iniciativa? Porque realmente, cuando veo uno de los integrantes de la comisión, y este es mi tercer comentario, bueno, no es completamente representativo del país, porque la representación política en Chile está en el Parlamento, ¿no? Ahí está desde la UDI al Frente Amplio, ¿no es cierto?, la representación parlamentaria, política del país. Entonces, el gobierno siempre tiene grados de discrecionalidad, de libertad para crear una comisión, que a propósito, lo que yo veo en la foto, está desde la UDI al Partido Socialista, a título personal, el exdiputado Osvaldo Andrade, pero nadie le puede desconocer, expresidente del Partido Socialista, exministro del Trabajo, ¿no? Un político, un parlamentario de fuste, que esté en una comisión como esa, junto con Rodrigo Valdés, con José Gregorio y otros. Bueno, yo creo que con la sola foto, sin ser representativa de todo el arco político del país, porque para eso está el Parlamento y otras instituciones, yo creo que es una buena idea, y ojalá que sea acotado. Creo que se le dieron dos meses. 2 meses, 60 días, porque el tema es acotado en sí mismo, y yo espero y confío en que ojalá esta comisión pueda salir con una propuesta unánime, porque cuando no son unánimes, entonces hay 2, 3, 4 tesis, se diluye mucho y ayuda poco al proceso legislativo. A ver, a propósito de este tema, el diputado Matías Walker dijo, ya, paren, es hora de votar. El 23 de octubre se vota y esto va a llegar tarde, o sea... La votación en general, entiendo. Claro, o sea... No vamos a postergar. Es que esto no detiene el proceso político, legislativo, en fin, pero espero que ayude, ¿no? Que tu pyme se conecte, es negocio redondo, plan Emprende WOM por 15.990 pesos, te da gigas libres por 2 años y minutos libres para siempre. Y lleva 3 planes o más por 10.990 pesos cada uno. WOM, nadie te da más. A la vuelta, noticias y el último bloque, el primer café, donde vamos a hablar, a ver lo que se votó ayer en el proyecto sobre las pensiones. Ya sigue un primer café, cargado a la opinión. Y a las 10:30, una nueva mañana. Hola, estoy buscando financiamiento para mi emprendimiento. Mi amigo es mi socio. Dejamos nuestra pega. Estamos recién partiendo. Apoya el comercio local. Es sustentable. El poder para que no te canses de insistir es tuyo. Porta tu negocio al plan Emprende WOM con gigas libres por 2 años y minutos libres para siempre por 15.990. Y lleva 3 planes o más por 10.990 cada uno. No estás solo. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Un bus puede transformarse en una línea de buses. Una viña puede transformarse en vinos de exportación y una empresa nacional en una internacional. Porque de eso se trata, de que tu empresa crezca y siga creciendo. En Banco Estado tenemos la oferta que tu empresa necesita. Conoce más llamando al 603-20.000, en bancoestado.cl o con uno de nuestros ejecutivos especialistas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Transbank, la opción más conveniente de Chile para vender con tarjeta de crédito y red compra de forma confiable, estable y segura. 30 años apoyando todo tipo de negocios. Hazte cliente en transbank.cl. Transbank, apoyando negocios. Hola, soy Emilio Sutherland y decidí comparar y comprobar si Líder tiene el total de la boleta más bajo. Y con boletas en mano, les puedo decir que el total más bajo efectivamente está en Líder. Y si eliges producto marca propia de Líder, el total puede ser aún más bajo y tu ahorro aún mayor. Compruébalo tú también. Total más bajo en base a tomas de precios realizadas el 24 de septiembre de 2019. Más información en líder.cl y locales Líder. Para que se escuche en todas partes, este domingo, Infancia en Altavoz, un programa para amplificar y llevar más lejos la educación inicial. Infancia en Altavoz, por Cooperativa. Domingo, 9 de la mañana. Invita Fundación Integra, Red Nacional de Salas Cunas y Jardines Infantiles, Gobierno de Chile.
Alarmas Verisur, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Llamaba porque quiero instalar una alarma. ¿Ha tenido algún robo? No, nosotros no, pero entraron a robar al vecino de la casa de al lado y no tenía alarma. Y me asusta que nos pueda pasar lo mismo. No, no se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada. Muchas gracias. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Casi todos conocen al menos a una persona que ha sido afectada por el cáncer de mama, el cáncer más común en las mujeres en todo el mundo y está aumentando, particularmente en los países en desarrollo, donde la mayoría de los casos se diagnostican en etapas tardías. Las cifras pueden narrar una historia, pero las personas hablan de otra, y en el mundo entero se unen con la esperanza de lograr la meta común de terminar con esta enfermedad. Hashtag Hazte la mamografía. Hashtag Acabemos con el cáncer de mama. Bienvenido a la reinvención de los negocios. En el mundo de hoy, tus negocios se mueven de aquí hacia allá y hacia más allá. En el mundo de hoy necesitas atención más integral, digital e internacional. Nuestros banqueros en BCI te ofrecen una experiencia ágil, comprometida y de largo plazo. Bienvenido a Wholesale and Investment Banking. Reinventemos la manera de hacer negocios. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. En esta edición del semanario Cambio 21, ratifican información exclusiva de Cambio 21. Escritor Superventas fue agente CNI y luego de la DINE. Ejército ratifica oficialmente que Guillermo Parvex prestó servicios hasta 1992. Exigió que no dieran a conocer su hoja de vida. Presidente del Senado Jaime Quintana, Cambio 21. Hay un sector de la oposición que no quiere volver al gobierno. El verdadero drama de los chilenos. La mitad de los que se jubilaron en 2018 solo lograron una pensión de 48,000 pesos. Semanario Cambio 21. Más que noticias. Suscríbase llamando al 22-929-5667. Cooperativa. 10 de la mañana. Neumáticos Westlake, el cambio inteligente. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando eliges neumáticos? ¿Neumáticos? ¿Cuándo fue la última vez que elegí neumáticos? Ya ni me acuerdo. La marca, medidas. ¿Por qué no me preguntan de qué está compuesta la materia oscura del universo? Pero elegir neumáticos. Tranquilo, elige neumáticos Westlake. Innovación, seguridad, conveniencia. Westlake, el cambio inteligente. Encuéntralos en nuestra red de distribuidores y oficinas Alfa o ingresa a www.westlake.cl. Hora de conocer noticias ahora acá en Cooperativa. Rodrigo Vergara nos va a contar lo que está pasando en estos minutos. Rodrigo, te escuchamos. Buen día. Buen día, Cecilia. Otro día medio abochornado aquí en la capital, aunque está bastante agradable afuera. 20 grados de temperatura ya cuando son recién las 10 de la mañana. Vamos a llegar a 30 en horas de la tarde. Se mantienen las altas temperaturas de esta semana que ya va terminando. Vamos con este caso a las calles de Santiago que ha conmovido a la opinión pública desde temprano. Una guagüita baleada en La Pintana. Todo apunta a una llamada bala loca. Claro, alguien la dispara en algún momento, ¿no? Claro. Tan loca no puede ser. María Soledad Cortés, ¿qué tal? Buenos días, Rodrigo. Sí, una lamentable noticia que ocurrió en la comuna de La Pintana, donde durante la madrugada un menor de 9 meses resultó herido a bala en su cabeza. Lo informábamos, los padres se dieron cuenta de este hecho cuando escucharon un ruido y luego se percataron que el bebé estaba sangrando por una herida en su cabeza. La última información que hay sobre el menor es que está en riesgo vital, está en pabellón siendo intervenido en el hospital Sotero del Río, donde fue trasladado rápidamente. Habló hace pocos momentos también el fiscal Marcelo Pablaza de la Fiscalía de San Miguel, quien llegó hasta la casa donde ocurrió el hecho. Pasemos a escuchar. En principio está caratulado como un delito de homicidio frustrado. Afectó lamentablemente a un lactante. Está en riesgo vital. La última información que tengo es que estaba en pabellón, siendo intervenido, y por proyectil único. Una bala de las denominadas balas locas ingresó por el techo de la habitación, una casa de construcción ligera, y lamentablemente impactó al menor. El fiscal Pablazo también aprovechó de hacer un llamado a los vecinos y vecinas del sector, todos quienes tengan algún tipo de información sobre balaceras o hechos ocurridos aproximadamente entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana, específicamente que pueda tener relación con este hecho. La información la pueden entregar
de forma anónima o directa a Carabineros o a la PDI que llevan la investigación en este caso. Los vecinos al menos nos decían que durante la madrugada no escucharon ninguna balacera, pero anteriormente sí se han registrado este tipo de situaciones. Mientras tanto, la guaguita sigue internada en el hospital Sotero del Río. Sole, muchas gracias. Buen día. Buenos días. Hablamos de economía ahora. Felipe Gallego, hay varios temas en la mesa. Está lo de la reforma tributaria, lo de las pensiones, pero aparece además la encuesta de expectativas económicas. Sí, son 50 los expertos consultados por el Banco Central en esta encuesta de expectativas económicas que mantiene la proyección de crecimiento para este año en un 2,5%, pero que tiene dos novedades. Lo primero, se espera para el próximo año un 3% de crecimiento, cae la estimación del mercado pensando ya en el próximo año, y ojo porque es el piso de la estimación que tiene hoy el gobierno y que proyectó justamente hace algunas semanas cuando presentaron el presupuesto. Y también el mercado pone todas sus fichas a 2 recortes a la tasa de interés antes de fin de año para dejarla en un 1,5%. Hay consenso al menos de los analistas en que el Banco Central debe hacer 2 recortes a la tasa de interés, esto de la mano del lento crecimiento y por cierto también la baja inflación. Se supone que podría llegar a 1,75, ¿no? Ahora el mercado se la juega a 1,5. A 1,5. Un recorte aún más significativo, lo que sería histórico. Y cae la proyección para el 2020 a 3. Felipe, gracias. Buenos días. Buen día. El presidente de la República hoy día está en Perú, Cecilia, en medio de una contienda de poderes del Estado en Perú, que tiene a Vizcarra con el Congreso cerrado, con sus funciones suspendidas hasta o desde hace algunos días, y se va a juntar con el presidente peruano en un gabinete binacional que encabezarán en la zona de Paracas. Mientras tanto, y en la política interna acá en Chile, hay algunas actividades de Carla Rubilar hoy día. Todos estamos esperando cuándo va a renunciar finalmente a la Intendencia Metropolitana para ser candidata a gobernadora regional. Eso debiera pasar de aquí a 10 días, 2 semanas más, una cosa así. Mientras tanto, la UDI levanta el nombre de Pablo Salaquet para competirle a la ex RN, ex Amplitud también, hoy independiente, Carla Rubilar, pero que cuenta con el apoyo de Renovación de todas maneras. Gracias, Rodrigo Vergara. Bueno. En cualquier momento, más noticias en Cooperativa. Si pasa, está en Cooperativa. Y el sábado, toda la emoción del duelo entre Chile y Colombia la vives desde las 12 al aire libre. Bueno, último bloque del primer café. Rodrigo Echecopar, Sebastián Izquierdo, Clarisa Hardy, Ignacio Walker. Como decíamos antes de irnos a comerciales, algo importante ocurrió ayer, ¿no es cierto?, cuando se despachó la reforma de pensiones. Un paso más en este polémico también tema. Por ejemplo, el diputado Guillermo Ramírez de la UDI dijo: voto a favor, pero me duele la guata. Voto con disgusto y desprecio de los acuerdos a los que hay que llegar para sacar adelante estos proyectos. Recordemos que lo que sucedió, se aprobó, ¿no es cierto?, en principio esto que crea el 4%, el ente, como se le ha llamado, en fin. ¿Cómo ven ustedes, cómo avanza este proyecto? A él no es el único al que le duele la guata, debo decirle, al diputado Ramírez. A mí también me duele, pero por razones distintas las de él. Lo del ente privado administrador creo que es bastante menos relevante como discusión que qué se va a hacer con el 4%. Mira, ese es el tema de fondo y que lamentablemente esta reforma previsional no está incorporando en el acuerdo. El 4% de la cotización individual. Si el 4% adicional va solo a cuentas individuales, de ahorro individual, no va a resolver los problemas brutales que hay hoy día de las bajas pensiones. Cuando se insiste que una parte de ellos, que todavía ojalá pudiera ser posible, de que ella estuviera contemplada, que una parte de ella fuera un fondo solidario, esto realmente permite resolver hoy, no en 30 o en 40 años más, el problema de las bajas pensiones. Y por lo tanto, mi dolor de guata es que vamos a apoyar un proyecto de reforma previsional que efectivamente el pilar solidario lo va a aumentar. Como oposición dijimos siempre, separemos las cosas. Aprobemos desde ya el pilar solidario para que con cargo al presupuesto que ya se está discutiendo para el 2020, en enero del 2020 se pueda empezar a pagar.
y démonos un plazo para discutir seriamente el régimen de pensiones que hoy día es estrictamente contributivo. Y en esa está la discusión de fondo, con una ofensiva de la AFP que da calambre en el estómago, a propósito de dolor de guata. Entonces, digo, hay una discusión muy desigual desde el punto de vista de los resultados que se esperan tener. Ignacio Boca. Dos comentarios. Uno, yo quiero recordar, Clarisa, que existe un acuerdo político, en el sentido de que el 4% lo administra un ente público, ¿no? Sí. Ese es el acuerdo político que hay entre el gobierno y por lo menos la democracia cristiana, y por lo tanto eso creo que está bien encaminado. Recordemos que en el proyecto de la presidenta Bachelet de hace 2 años, ¿no es cierto?, ella permitía ese proyecto que el 10% actual de cotizaciones lo administraran las AFP, ¿no? En eso no innovábamos, ¿no? Y lo que se proponía en ese proyecto era que el adicional 4 o 5% lo administra un ente público. Entonces, no, primero, como cuestión de hecho, que hay un acuerdo político, ¿no es cierto?, de que un ente público administraría, exacto, ese 4% adicional. Pero lo segundo que yo quiero enfatizar, y creo que todos estamos de acuerdo, pero hay que decirlo muchas veces, yo creo que el país no entendería que el Parlamento, y eso significa gobierno-oposición, necesariamente, porque el gobierno no tiene mayoría, y ojalá más allá de la democracia cristiana, no llegue a un acuerdo respecto de la reforma previsional, que debiera ser el gran acuerdo bajo este gobierno. Nosotros somos oposición, otros son de gobierno, así funciona la democracia, pero creo que la gente, incluso más allá de la reforma tributaria, que se enredó en el camino, por muchas razones. Y yo he visto voces en la Cámara de Diputados y en el Senado, insisto, no solo de la democracia cristiana, pienso en el senador Ricardo Lagos Weber, varios otros que han hablado sobre este tema, en el sentido de una disposición a buscar un acuerdo real y efectivo, que no va a resolver todos los problemas a satisfacción de todos los sectores, pero que signifique que a la gente le vaya a mejorar sus pensiones. Entonces, yo creo que es positivo que la Comisión de Hacienda lo haya despachado, ya lo hizo la Comisión de Trabajo, ahora va a la sala, ¿no? Lo decide la Cámara de Diputados, después va al Senado, que por supuesto va a ser también una discusión. Aquí tenemos un sistema bicameral, lo que yo creo que es bueno para Chile. Entonces, mi único alegato es, más allá de los instrumentos, mecanismos, modalidades, quién administra, quién no administra, el Parlamento tiene el deber, el gobierno tiene el deber, y la oposición tenemos el deber de lograr un acuerdo en materia de reforma previsional. Ahora, decir también que ayer en esta sesión la indicación que habían presentado parlamentarios de la democracia cristiana que proponía ese acuerdo en el retiro de fondos para pagar créditos hipotecarios, bueno, fue declarada inadmisible. Pero hay otra propuesta también de parlamentarios de Renovación Nacional y también junto a la parlamentaria de la DC, la diputada Marzán, que proponen un proyecto para entregar estos ahorros a enfermos terminales. Bueno, ahí esto se ha colado, digamos, en el debate de la reforma previsional, el tema de la posibilidad de retirar los ahorros, lo que uno ha cotizado toda la vida. Sebastián. Bueno, la reforma previsional que hoy día se está discutiendo, ya pasó por la idea de legislar, en la Comisión de Trabajo, de Hacienda, y ahora pasaría a la sala. En realidad busca hacerse cargo no completamente, pero de un problema que es bastante grande y archi sabido por todos porque lo estamos viviendo. Las pensiones hoy día son muy bajas. Sí. Y por lo tanto los diferentes mecanismos con los 3 pilares que tiene esta reforma, que es el ahorro individual, aumentándolo a través de un ente público, aumentando entre un 10 y un 15% el pilar solidario y dando facilidades para el aporte voluntario, creo que van en la dirección correcta. Lo que yo sí veo con preocupación en realidad son estos anuncios de retirar los fondos anticipadamente en ciertas situaciones, como por ejemplo el del crédito hipotecario. Es cierto que tiene una aprobación muy alta esta idea, es de un 85% en la academia, por lo tanto la ciudadanía algo nos está diciendo ahí. Pero los sistemas de pensión justamente es lo que están diseñados para evitar ese tipo de solicitudes. Lo que yo sí tengo discrepancias, creo que los enfermos terminales es una situación diferente porque los sistemas de pensiones se basan en medir las expectativas de vida de las personas y poder proyectarlas de la mejor manera. Y cuando uno tiene 6 meses de vida, claramente uno debiera dar las facilidades para entregarle sus fondos y no sean heredables. O sea, en este caso sí estás de acuerdo. En ese caso sí estoy de acuerdo. Con las enfermedades terminales. Sí, no con
la otra caja Pandora, porque podría ser infinito y traería problemas justamente al mandato que tienen todos los sistemas de pensiones, que incluso el sistema de reparto que hablaba Clarisa, incluso también tienen ese tipo de restricciones. O sea, esto no es ideológico entre una alternativa u otra, pero sí tendría efecto en ambos sistemas. Rodrigo Checopar. Yo quisiera como levantar un poco la mirada, o sea, alejarnos un poco de este debate que estamos entre que si el 4% va a algo privado o público, y nos llevaría a la siguiente pregunta. ¿Cómo evaluaríamos el éxito de una reforma de estas características? ¿Cuál sería el indicador que nosotros decimos, acá hay un cambio que nos parece que es positivo? Y desde mi punto de vista, lo que debiésemos estar visualizando es cuánto va a ser las pensiones reales en 4 años más, en 8 años más. O sea, ¿cuánto cambia esto las pensiones de las personas? O sea, ¿qué es el efecto de esta reforma? ¿Y saben cuál es la respuesta? No sabemos. Ese es el número principal que debiese haber entregado el gobierno en el proyecto de ley y no ha respondido cuál es el efecto concreto en tasas de reemplazo, en pensiones efectivas y qué modificaciones va a tener. Ahora, ¿qué expectativas se puso el propio gobierno? Esto no son las expectativas que se puso el Frente Amplio, que sería mucho más decidido en un pilar solidario, en pensiones de mayor monto. El gobierno dijo, vamos a hacer una reforma de pensiones en donde nadie quede bajo la línea de la pobreza. ¿Saben cuál es la línea de la pobreza hoy día? 165.000 pesos. Y el proyecto, por lo que conocemos hoy día, para los 4 años, es decir, cuando esté terminando el periodo del presidente Piñera, va a estar subiendo en un promedio 10.000 pesos las pensiones de las personas. Entonces, ¿a cuánto va a llegar? O sea, si hoy día la mediana de las mujeres, o sea, la mitad de las mujeres están recibiendo una pensión de menos de 100.000 pesos, no se acerca, o sea, está más cerca de la línea de indigencia que la de pobreza. Entonces, aquí lo que tenemos es un proyecto, y aquí yo lo digo sinceramente, no resuelve el problema. Acá lo que estamos, y lo digo con el dolor del alma, porque yo estoy de acuerdo con Ignacio, acá tenemos la responsabilidad de enfrentar este tema y de llegar a un acuerdo. El 4% que está aumentando el gobierno y que lo está llevando a un nuevo sistema privado, capitalización individual, lo único que está enfrentando es el cambio de rentabilidad que había en los últimos 20 años. ¿Saben cuánto era la rentabilidad en los años 80? 12%. En los años 90, 10%. Primera década del 2000, 6%. Y los últimos 8 años, 4,5%. O sea, el porcentaje que estamos aumentando de cotización, lo único que está haciendo es enfrentar la disminución de la rentabilidad y no van a mejorar las pensiones. Entonces, yo sé que hay una economía política que es difícil, yo sé que hay diferencias de fondo sobre cómo lo debemos enfrentar, pero de lo que sí podemos estar de acuerdo en esta mesa es que el proyecto no resuelve el problema. Y lo estamos chuteando, lo estamos tirando al córner, estamos jugando con las portadas y las expectativas de las personas, pero no nos hacemos cargo del problema. ¿Qué hemos planteado nosotros? Y que yo creo que podemos tener esta discusión en serio, que es que con la misma plata, que esa es la campaña que hemos planteado, si es que esto lo hacemos con un sistema contributivo que introduzca no solamente la capitalización individual que se mantiene, pero también factores de reparto, lo que podemos hacer es entregar el sueldo mínimo, 300.000 personas, a todos hoy día. Y yo sé que esto genera un poco bueno, pero ¿cómo se logra? Esto sí tiene que ver con solidaridad intergeneracional. Esa es la palabra de fondo, solidaridad. Esa es la diferencia en cómo se visualiza el concepto. Y quiero, para terminar, una defensa a por qué creo que es importante la solidaridad. La solidaridad creo que es importante por 2 razones. 1, para quienes tengan más puedan contribuir y apoyar a quienes tienen menos. Y 2, porque Chile va creciendo, se va desarrollando, va mejorando la calidad de vida, y los que son jóvenes hoy día le deben algo a quienes hoy día están jubilados y están pensionados. Y a mí me gustaría que quienes fueron mis profesores cuando están en el colegio, quienes manejaban la micro hace 20 años cuando era más joven, hoy día puedan jubilar con una jubilación digna y que los jóvenes del futuro tengan esa misma solidaridad conmigo. Entonces Rodrigo, yo en verdad hago un llamado a que esto es un proyecto que no resuelve el problema de fondo y estaríamos absolutamente dispuestos a tener una conversación en serio sobre algo que sí lo hiciera. Rodrigo, tú sabes que las últimas encuestas, cuando le preguntan a la ciudadanía si quiere que ese aporte vaya a un fondo solidario o a capitalización individual, todo individual. O sea, nadie tiene... ¿Me permites 2 comentarios, sí. Cecilia? Sí. No sé. Ignacio, sí. Mira, sobre este tema, porque suena muy bien la palabra solidaridad, ¿no? Y si la palabra reparto significa solidaridad, uno dice cuál puede ser el problema. 2 comentarios. Primero, yo les recomiendo leer el discurso del presidente Eduardo Frei Montalva, del 21 de mayo de 70, su último discurso Mensaje a la Nación,
en que dice, junto con todos los logros tremendos, evidentes del gobierno de Frei Montalva, la revolución en libertad, tengo dos grandes frustraciones, dice. Uno, la inflación, que fue el dolor de cabeza de todos los presidentes, ¿no es cierto?, de los años 40 en adelante. Y dos, mi gran frustración es no haber podido entrar al tema previsional. Porque era tal el cúmulo de intereses particulares representados en el sistema, donde había 25 cajas de ahorro y 125 regímenes previsionales, ¿no es cierto? Y cada sector sacaba legítimamente su tajada, su ley propia, ¿no? Que el sistema estaba quebrado. Y por supuesto los que no tenían voz o capacidad de presión, los sectores pobres, extremadamente pobres, que era como el 40% del país, no tenían ninguna posibilidad de avanzar en esa materia. Primer comentario. Segundo comentario, a propósito de lo que recordaba Cecilia, de las encuestas. Cuando uno habla de reparto, solidaridad, eso es hasta el momento en que uno le dice a la gente, supongamos que se aprobó un proyecto de reparto, solidaridad, entero, sí, no solo el 4%. Por ahora, pero la solidaridad ahora es 0,2%. Pero supongamos, todo va a solidaridad, reparto, que es lo que propone el Frente Amplio, que sea todo reparto. Entonces, eso le va... Mixto, es mixto, pero ¿qué? Bueno, yo creí que era todo reparto. No. Bueno, qué bien. Entonces ves tú que hay más posibilidades de acuerdo. Entonces, eso va a llegar hasta que a la gente tú le digas, mira, desde el año tanto, el fondo de su cotización ya no va a ir a su cuenta individual, va a ir a un fondo común. Porque esto es un sistema de reparto. Y ahí quiero ver cuál va a ser la reacción de la gente. Son dos comentarios a propósito de este concepto de solidaridad y reparto. Voy a reaccionar. Clarisa Hardy, sí. Nadie está pensando reeditar la profusión de distintas cajas que respondían a las capacidades de presión de los grupos que representaban. Periodistas, empleados públicos, etc. Cada uno, algunos... que fue el fenómeno que hoy en día está afectando a muchos países. Ese es un modelo. ¿Eso lo descartamos todo en esta mesa? A ver, yo lo descartaría. Escúchame, yo no se lo he escuchado. ¿Tú no lo sí, lo descartaría. Yo no lo he escuchado. No lo he escuchado ni siquiera en el No Más AFP. Entonces, por eso no sé con quién vamos despejando el tema. Pero es que ese argumento no estaba. La discusión es otra. Es, claramente, la actual 10% cotización no da. Es más, 4% adicional que van a poner los empleadores, o 5%, como se proponía en el caso del fallido intento de proyecto de ley de la presidenta Bachelet, o eventualmente llegar a los estándares que tienen los europeos, que es entre 18 y 19, en que la mitad lo aportan los trabajadores y la otra mitad lo aportan los empleadores. Ojo, en los países ahí Bueno, es que todos sabemos que es insuficiente. La pregunta que cabe es si te cabe o no la posibilidad de un modelo mixto. Y el modelo mixto que estuvo en ese proyecto y que el Partido Socialista ha vuelto a presentar y que veo ahora se ha sumado, por lo que escucho, Rodrigo, también tenemos dos acuerdos amplios. En el fondo es que ¿cómo organizamos estos recursos adicionales sin tocar las cuentas individuales que existen? ¿Cuánto de eso puede ir todavía a un fondo de ahorro y cuánto puede ser colectivo? Yo sé. Habíamos planteado dos puntos en su momento. Hay una discusión si 2 puntos sería pero ¿sabes qué? El problema más serio es lo que ustedes han dicho acá. Es que hay una lectura de las personas de que les van a expropiar las platas para otros. Se equivocan. No es solo lo que nos decía Rodrigo, de que los más jóvenes apuestan a los más viejos, de que los hombres apuestan a las mujeres, de que de los que más ganaron a los que menos ganaron. Es para cada uno de nosotros también, porque no sabemos qué nos va a pasar a lo largo de la vida laboral, cada uno de los que aportamos. Yo puedo estar perfectamente sana 30, 40 años y los últimos 10 me enfermo, me retiro del mercado laboral, no pude cotizar, me echaron de la pega. Y ese fondo colectivo al que yo colaboré me va también a compensar a mí. Si la gente entendiera que es un fondo que no es para otros, es para todos. Y eso incluido nosotros mismos. Incluido nosotros mismos, probablemente el 90% de la población que jubile va a tener que recurrir a ese fondo solidario al que aportaron el 10%. Puede que el 10% más rico no, pero sí el 90% de los trabajadores en Chile. Nos quedan muy poco tiempo, Sebastián Izquierdo. ¿Algo que decir al respecto? Yo creo que hay que agregar a toda esta discusión, y yo voy viendo ciertos aspectos comunes. Lo primero es que a mí me encantaría referirme a la propuesta de Rodrigo. Y voy a ser sincero, yo leí el documento completo, y creo que ¿qué documento? El documento que mencionaba con la misma plata, y la verdad es que me faltan muchos antecedentes para poder debatir.
Los números los encontré mágicos, los encuentro muy buenos, mágicos, por lo tanto estoy muy interesado en ahondar en ello. No, es que sabes que te voy a plantear algo muy Espera, concreto. dejemos que Sebastián cierre la idea. El gobierno Rodrigo. no ha presentado sus cifras sobre el efecto sobre esto. Ya. Entonces, yo te aceptaría esa crítica, pero te pido, así como por la honestidad del debate, que se la plantees en este momento a tu propio gobierno que ha presentado este proyecto de ley hace meses. Yo no represento al gobierno, pero también te debo corregir en una cifra, la cifra de pensión autofinanciada con el APBS es de 184 mil pesos y sin el APBS es de 164. Estás lejos de hablando estar del promedio, no de la mediana. Estoy hablando del promedio. Ya, yo estoy hablando de la mediana. Es la mitad de las mujeres reciben menos de 100 mil pesos. Ok, estoy de acuerdo ahí. Bueno, pero yo creo que esto hay que mirarlo con mayor altura de mira. Hay otras variables económicas, las tasas de desempleo tienen impacto en esto, la informalidad, y por lo tanto este es un problema que no se va a resolver solamente con una reforma de pensiones, sino que esto tiene que ser un aspecto mucho más amplio de ello. Muy bien, Sebastián Izquierdo, Clarisa Hardy, Rodrigo Echecopar, Ignacio Walker. Solo para cerrar, yo invitaría a que la próxima encuesta sea: ¿estarías dispuesto a un sistema de pensiones en donde contribuyas a un pilar solidario si es que te garantiza un mínimo de pensión de 300 mil pesos? Y yo creo que eso va a tener una respuesta bien distinta, y eso es solidaridad. Yo hablaría sobre qué es lo que esperamos del sistema y después vemos cómo tenemos que modificarlo para llegar a eso. Ok, que les vaya muy bien. Hasta la próxima, chao. Esa encuesta no la va a hacer las FP. Habitar. Bueno.